nosotros vemos que esos discípulos o los más cercanos de Jesús crecieron porque decidieron aprender. No solamente escucharon o vieron, sino que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ahí es donde viene la famosa oración del Padre Nuestro. Plantados en la casa de Dios. Salmo 92, muy bien. Plantados en la casa de Dios. Una persona, para que avance en su proceso de discipulado, no nos cansaremos. Debe plantarse. Cuando por alguna razón yo empiezo a ver personas que dejan de venir, yo lo primero que hago es le digo: mira, en Arca no obligamos a nadie a que exista. Lo único que sí me preocupa es tu vida. Si por alguna razón no te sientes bien en Arca, busca un lugar, pero plántate en una iglesia. No te quedes, ¿qué? No te quedes orbitando. Hablarles de lo que estuvimos comentando. El primer domingo estuvimos hablando de que la medida de la iglesia es qué tanto una persona está siendo transformada, cambiada, o convirtiéndose en ¿qué? En discípulo. Luego estuvimos hablando de que el discipulado implicaba pagar un precio, que si bien es cierto, hacíamos el ejemplo de que a un estudiante le regalan la beca, él igual tiene que ¿qué? Esforzarse para eso. Obviamente nuestra salvación no se pierde, pero hablamos del esfuerzo. Nosotros recibimos la salvación, pero implica un esfuerzo de buscar, de congregarle, de estar delante de Él. Eso es muy importante. Y el domingo pasado hablábamos del viaje del discipulado y tomamos ¿a quién? A Timoteo, y lo analizamos cómo Timoteo fue haciendo un viaje en su crecimiento espiritual, ¿no? Hoy yo quiero cerrar con dos cosas claves. Primero, hablando del discipulado, una de las cosas claves del discipulado es lo que dice Lucas capítulo 11:1. Dice la Biblia, Lucas 11:1, que aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y una de las claves importantes del discipulado es que quiera aprender, el deseo de aprender. El deseo de aprender entonces va a ser clave si usted quiere crecer como ¿qué? Como discípulo, entendiendo que el discipulado o la transformación es importante. Dice la Biblia que ellos vieron a Jesús, que él que estaba haciendo, orando. Y cuando él acabó de orar, se acercaron y le dijeron: queremos aprender. Usted puede ver que se hace algo, pero usted se puede quedar en ver, o usted puede decir: yo quiero ¿qué? Yo quiero aprender. Y en el proceso de discipulado, su deseo es importante, porque obligar a las personas es difícil. Y entonces nosotros vemos que esos discípulos o los más cercanos de Jesús crecieron porque decidieron aprender. No solamente escucharon o vieron, sino que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ahí es donde viene la famosa oración del Padre Nuestro, donde Jesús da un modelo de cómo acercarse a Dios. Entonces, en el proceso de discipulado es muy importante nuestro deseo, o sea, su deseo, sus ganas van a ser muy importantes si usted quiere avanzar. Ahora, lo segundo, cuando hablamos del proceso de discipulado, es algo que pocas veces se habla, pero es importante tocarlo, y es que en el proceso de discipulado también podemos enfrentar cosas difíciles. Segunda de Timoteo 3:12 dice también: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, el otro elemento que casi no se enseña en muchas iglesias es que ser discípulo no implica que yo esté inmune a cosas que pasan. Muchas personas en la vida cristiana terminan alejándose de Dios porque no comprenden que buscar a Dios no nos exime ¿de qué? De que usted, por ejemplo, salga de aquí y lo robe. Está allí, ¿cierto? No hay una clave. Si bien es cierto, Dios protege, Dios guarda, y creo que así ha sido, eventualmente, como estamos en un mundo que caído, este mundo es un mundo caído, que ha sido corrompido por el pecado. Eso entonces no nos exime de que a veces pasen cosas difíciles.
Y si yo no entiendo eso, yo puedo entrar en crisis con mi fe cuando a mí me pase que una cosa difícil, porque entonces me alejo de Dios, pero fue porque o me enseñaron algo que no era correcto, o yo compré una falsa narrativa de que Dios es solo amor y protección, y aunque Dios ama y protege, eventualmente, porque hay la soberanía de Dios, porque Satanás es real, yo puedo enfrentar dificultades y cosas difíciles. Mire mi caso, hoy justo que vamos a orar por sanidad, me pasa a mí hacer eso. Entonces yo podía empezar a no, claro, pero resulta que Dios aún se sirve de qué. Aún, ¿cierto? Dios se sirve, aún aunque uno puede estar inafectado en la salud. Porque hablando de los dones son aparte de eso. Yo he conocido mucha gente que una institución Dios la ha usado. Y por eso yo dije, no, estaban dos maneras, o le digo a Marta que haga el tiempo, o si me siento mejor, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no nos exime de eso. Plantados en la casa de Dios. Salmo 92, muy bien. Plantados en la casa de Dios. Una persona para que avance en su proceso de discipulado, no nos cansaremos, debe plantarse. Cuando por alguna razón yo empiezo a ver personas que dejan de venir, yo lo primero que hago es le digo, mira, en Arca no obligamos a nadie a que exista. Lo único que sí me preocupa es tu vida. Si por alguna razón no te sientes bien en Arca, busca un lugar, pero plántate en una iglesia. No te quedes, ¿qué? No te quedes orbitando. No hay problema. No somos perfectos. Algo no te gustó o quieres un sitio con otras. Está bien. Pero por favor, cierra bien el ciclo y hagamos una oración y plántate en un lugar, porque la Biblia dice que para florecer yo necesito ¿qué? Plantarme en un lugar. Plantados en la casa de Dios va a ¿qué? Va a florecer. El discipulado crece cuando yo me planto en un sitio. Y plantarme en un sitio es estar en una iglesia, la que yo elija, en este caso Arca, abrazar la visión y abrazar el proceso en el que Dios obviamente nos va a llevar. Entonces, con eso cerramos el tema de Selah. Ahora, cerremos ese capítulo y abrimos un capítulo que tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar de la unción. Vamos a hablar de la unción y vamos a orar por la unción. Cuando usted va a la Biblia y usted encuentra la palabra unción o ungir, tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, se ungían cosas materiales. Entonces, por ejemplo, si a esta pandereta se decía, vamos a ungir esta pandereta, se tomaba aceite, vamos a hablar sobre por qué eso, y se derramaba aceite sobre la pandereta y entonces la pandereta quedaba ¿qué? Ungida. Unción quiere decir elegir. La pandereta había sido ¿qué? Ungida. ¿Y ungida con qué propósito? Y ojo con esto, para usar única y exclusivamente para la adoración. Entonces si alguien viene y dice, no, préstemela porque me la voy a llevar para un concierto en no sé dónde. No, la pandereta ha sido ¿qué? Ungida con un propósito. No se podía entonces llevar a cualquier lado. Entonces la unción es elegir y elegir con un propósito. Entonces se unían cosas materiales, usted lo ve en la Biblia cuando se habla del tabernáculo, pero también se ungían personas. En 1 Samuel capítulo 10, Samuel unge a Saúl y derrama aceite sobre Saúl. Y decía que era una consagración especial. También David es ungido por Saúl y dice la Biblia que cuando es ungido, versículos más adelante, entonces dice que el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Vino sobre David, también sobre Saúl. Si usted lee 1 Samuel capítulo 10, Samuel unge a Saúl, le dice, y más adelante el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y dice que más adelante dice que el corazón de Saúl fue ¿qué? Fue mudado. Lo que pasa es que Saúl no cuidó eso, es otro tema, ¿no? Saúl no cuidó y si por allá terminó enredado. Porque había una unción, pero esa unción había había que cuidarla. Siempre es gratuita, pero hay que pagar un precio. ¿Sí ven la cosa cómo es?
La salvación es gratis, pero yo debo de cuidar mi vida espiritual, no porque la pierda, sino porque yo puedo incurrir en cosas que me afecten. Entonces, se ungían cosas. En Génesis 28, recordemos, Jacob está huyendo, y cuando tiene un encuentro con Dios y se levanta, coge una piedra, ¿se acuerda? ¿Y qué hace Jacob? Unge la piedra. Y ahí por allá hace un voto, ¿de acuerdo? Jacob hace un voto y dice, Señor, y si me va bien, Jacob era negociante, ¿no? Señor, si me va bien tal cosa, el diezmo apartaré para ti. Ahí aparece Jacob haciendo una promesa, pero él unge esa piedra como tal. Entonces, la palabra o el tema unción tiene que ver con eso. Ahora, le decía, ¿qué hay detrás de la palabra ungir? El mensaje es apartado, seleccionado, elegido con un propósito específico. Para eso tiene que ver con el tema de la unción. Ahora, cuando algo era ungido, entonces quiere decir que sobre eso o sobre esa persona había una manifestación sobrenatural de Dios. Casi siempre que alguien era ungido, al mismo tiempo esa persona quedaba habilitada de una manera sobrenatural. Algo especial Dios le daba a esa persona que era ungida. Ahora, si seguimos caminando en el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como rey y como el profeta ungido. Asimismo, Jesús, cuando uno lee Lucas capítulo 4, 18, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha seleccionado, ¿sí ven? Me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar, para enseñar, para sanar, para liberar. Jesús se presenta a sí mismo como ¿qué? Como el ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. Mire que ya ahí no aparece la palabra aceite, sino que aquí aparece el Espíritu Santo. O sea que en la era de la gracia, el aceite de alguna manera ahora es reemplazado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Si bien es cierto, la primera iglesia lo siguió usando porque por allá Santiago capítulo 5 dice lo siguiente, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo ¿con qué? Con aceite, y la oración de fe va a sanar a la persona. Pero en la era de la gracia, en la venida del Señor, el Espíritu Santo empieza a reemplazar eso de una manera muy especial, ¿no? Ahora, quiero que lo leamos, por favor. En Primera de Juan, capítulo 2:20. Primera de Juan 2:20. Ya hablemos de la unción hoy en su vida. La unción hoy en su vida. Para que usted, por favor, no se le olvide esto nunca. Primera de Juan 2:20. La unción hoy en usted. Dice así. Esta unción es una unción que ahora reposa ¿en dónde? Pero ustedes tienen la unción ¿de quién? Del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo. Todo creyente que ha invitado genuinamente a Jesús a su vida tiene la unción. Y yo, ¿por qué todavía no se me nota eso? Porque usted necesita descubrir lo que tiene. Es como si yo le regalara un cofre lleno de tesoros a Janet y ella lo cogiera, lo llevara y lo tuviera en la casa. Y nunca lo abriera. Entonces tiene una riqueza extraordinaria, pero no la abre para descubrirla. La gran mayoría de los cristianos viven esto. Usted tiene la unción del Santo, dice. Claro, sobre ustedes reposa la unción del Santo. Entonces, en el creyente hoy, que ha invitado a Jesús a su vida, ahora tiene la unción. Y esa unción fue dada cuando uno lee, por ejemplo, Romanos capítulo 5:5. Léalo, por favor, ahí. Estamos como medio tema clase, no es un tema distinto, pero vale la pena que lo hagamos de esa manera. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted invitó a Jesús a su vida, si lo hizo genuinamente, sobre usted fue derramado ¿qué? El Espíritu Santo, que representa la unción. La unción del Santo.
Mire, aunque usted no lo crea, le cuento un secreto. Los demonios conocen eso. Los demonios saben quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Los demonios perciben la presencia de Dios en su vida. Lo pasó con Jesús. Cuando Jesús llegó a un sitio que le dijeron los demonios, ¿de dónde vienes? ¿Por qué vienes a hacernos daño? Porque la presencia de Dios se percibe. Hay gente que usted solo le va a caer mal. A usted le va a caer mal solo por tener a Dios. Sí, pues yo no he hecho nada a esta persona. Porque eso se percibe, familia. Ya, entonces, ay, pero ¿por qué? Eso se percibe. Ya, yo a lo largo del tiempo he tenido muchas experiencias de ese nivel. Los demonios o una persona que tiene alguna opresión espiritual percibe eso, porque es espiritual. Entonces, sobre usted fue derramada ¿qué? La unción. ¿Que quién es? El Espíritu Santo. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, para que eso nosotros, ¿qué pasa? No se nos olvide. Dice, ahí mismo, volviendo a Primera de Juan 2:27, por favor. Primera de Juan 2:27. Dice así, y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Sí ve? Reposa sobre nosotros la unción. ¿Y esa unción qué pasa? Permanece. Ahora, ¿de qué depende de que se sienta o no, se avive o no? De su comunión espiritual. De eso depende que se note más o no, que se avive más o no. De cuánto usted se mete, de cuánto usted conoce. Entonces eso se despierta o se qué, o se queda ahí en stand-by. Porque ya reposa. Si una persona genuinamente imitó a Jesús, inmediatamente es derramado el Espíritu Santo, tiene la unción del Santo, permanece en la vida de esa persona. Y el Espíritu Santo empieza a moverse. Dice Hechos 10:38, como Dios untó a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, ahí viene el tema. Cuando esa unción se manifiesta, es donde se dice que usted empieza a operar ¿en qué? En el mundo espiritual. Cuando esa unción usted se manifiesta porque usted empieza a tener más comunión, a conocer el Espíritu Santo, ella se empieza a manifestar y, por ejemplo, se empiezan a activar que los dones del Espíritu se empiezan a activar en su vida. Eso está ahí de manera potencial, quieto, pero si usted, ¿cierto?, se va metiendo con Dios, va conociendo, va aprendiendo, se va disponiendo, eso se va activando en usted. Porque esa unción está ahí, ¿cierto? Esa unción está ahí porque usted la necesita para combatir el mundo espiritual. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia, en muchas iglesias. Que la gente, por no conocer todo eso fácilmente, se va desconectando, se va enredando, se va distrayendo y no conoce la riqueza espiritual que ahora tiene en Cristo Jesús. Y un poco, como dice, un poco de levadura, ¿qué pasa? Daña toda la masa. Y ahí viene el tema de la interpretación. Uno podría decir, pero sangre, de pronto la sangre de Cristo. No, en ese caso es algo que está contaminado. Ese vaso tiene agua, pero imaginemos que ese vaso tiene un 0.01% de agua de cloaca, de popó. Yo sé, pero tómeselo, mire que no se ve, pero tiene 1.01%. ¿Se lo tomaría usted? El problema es que cuando eso lo llevamos a otras facetas, el ser humano fácilmente se contamina con cosas aparentemente que, pero que además lo tiene. Cuando se pone a ver programas que tienen cierto contenido pequeñito, pero ahí está. Ahora estamos hablando de ser fanático, místico, bote el televisor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tiene 1%, evito, cierto trato, porque no está bien. Ay, que a mí me gustan las películas de terror, pero ¿usted para qué ver eso? O sea, algunas películas que tienen sus consagraciones raras, familia. No, pero a mí me apasiona eso. Mi consejo es, ¿cierto? Entonces, es un proceso, claro que sí.
Esa unción está allí. Entonces, cuando esa unción se manifiesta, es donde se empiezan a dar, ¿qué? Los milagros en su vida. Cuando hablamos de orar por unción, estamos hablando es de ayudarle a usted a que eso que pasa, vuelva y que eso que usted tiene se active. Ya sea que se active en dos vías. Una, se active en usted, para que usted empiece a experimentar ¿qué? Sanidad física, espiritual, en su alma, en su corazón, de conflictos, o para que a través de su vida toque a otros y sane a otros. Entonces, cuando hablamos de orar por unción, es saber eso que ya usted tiene porque lo leímos. La unción permanece en ¿quién? En usted. Nuestra labor, o la labor de la iglesia y la labor de nosotros es ayudarle a que usted descubra eso, que usted conozca eso, a que usted se ejercite, a que usted aprenda a operar en eso, para que usted discierna, para que usted se dé cuenta, para que usted conozca cuando el enemigo venga contra usted y por 7 caminos huya delante de usted, para que usted sepa eso. Porque no siempre usted va a tener a un amigo, amiga o hermano de la iglesia o a nosotros allí. Entonces necesita saber cómo enfrentar eso. Pero para eso hay que conocer. Porque conocer es entender y entender es sanidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos queda media horita. Vamos a orar por eso. Creyendo lo que hay en su vida y él se puede mover. Porque yo le cuento algo que es importante. Su cuerpo es su cuerpo, pero también es cuerpo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Una de mis oraciones y que Dios siempre obra, yo le digo, Señor, este cuerpo no solamente es tuyo, este cuerpo también es ¿quién? No es mío, este también el cuerpo es tuyo. Obra sanidad.